Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, primero, como siempre, desplegados en titulares. Es noticia nuestra América Latina. Nada que celebrar y América no fue descubierta, fue invadida. Han dicho este miércoles en varios países organizaciones indígenas, sociales, políticas, algunos gobiernos, para recordar que la lucha por la descolonización continúa. Nos preguntamos, ¿en qué momento de esa lucha estamos? Vamos a analizarlo. En noticia, Ecuador, escándalo en medio de la peor crisis carcelaria del país. Documentos filtrados a la prensa dan cuenta de reuniones de ministros y altos mandos militares del anterior gobierno de Lenín Moreno con cabecillas de bandas criminales que controlan varias cárceles de la nación. Les contamos y lo analizamos. En noticia, Brasil, este miércoles se produjo uno de los encuentros más esperados en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato a la presidencia llegó hasta una de las favelas más grandes de Río de Janeiro para presentar su plan social de gobierno. En tanto, desde la campaña de Bolsonaro se buscan los votos de los sectores más abandonados, incluso por su propio gobierno, pero de otra forma. Les analizamos, profundizamos este escenario político electoral. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, este miércoles la región entera recuerda la lucha, la resistencia de sus pueblos hace más de 5 siglos con la llegada de los invasores. Mismas luchas que siguen vigentes. Para los colonizadores, una fecha que celebra la historia de barquitos que descubrieron América. Para los pueblos que la habitan, en cambio, una fecha que recuerda la invasión, la opresión colonial, el genocidio y persecución a las culturas indígenas. Lamentablemente, más de 500 años después, las comunidades indígenas permanecen en resistencia ante regímenes colonialistas, racistas y violentos. En Chile, el Congreso aprobó la víspera extender por 9ª vez el estado de emergencia y la militarización en la región sureña de la Araucanía, además de las provincias de Arauco y Biobío, debido a la escalada de conflicto que mantiene hace décadas el Estado con el pueblo originario mapuche y empresas forestales que invaden los territorios ancestrales. En Argentina, hace pocos días, 7 mujeres mapuche fueron encarceladas en medio de un operativo de desalojo ordenado por la justicia en el asentamiento de Lafken Wilcum Mapú, en Villa Mascardi, Río Negro. 4 están en prisión domiciliaria y 3 permanecen detenidas en huelga de hambre para exigir su libertad, la desmilitarización del territorio y el cese de la persecución al pueblo mapuche. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de las comunidades mapuches con el objetivo de crear un espacio de diálogo donde se reconozcan las diferencias y las expresiones multiculturales. Mientras tanto, en Venezuela, país que conmemora esta fecha como el Día de la Resistencia Indígena, 52 pueblos indígenas marcharon en la capital, donde entregaron un documento a representantes de Naciones Unidas, en el que manifiestan su rechazo de las sanciones impuestas contra el país y exigen respeto a su lengua y su cultura. El presidente Nicolás Maduro acompañó el acto, declaró esta fecha también como el Día de la Descolonización de toda América Latina y convocó a un gran congreso indígena. Vamos a un gran congreso indio, vamos a invitar delegaciones internacionales de Bolivia, Paraguay, los indios mapuches de Chile, tan reprimidos en Chile, del Perú, del Ecuador, de Colombia, de Panamá, de toda Centroamérica, de México, de los Estados Unidos de Norteamérica, los pueblos indios, de Canadá, al gran Congreso Indio de la nueva época. En Colombia, las comunidades indígenas afros y campesinas realizaron una minga social, política y cultural,
reclaman el cese a la violencia en sus territorios y que se reconozcan sus derechos ancestrales. El presidente Gustavo Petro lideró la clausura del acto y escuchó los planteamientos de las comunidades históricamente olvidadas por el Estado. En Guatemala, este miércoles, culminó la tercera cumbre de mujeres indígenas de Ayayala, con una concentración en la Plaza de la Constitución en la capital. Parte del debate fue la necesidad de combatir problemáticas estructurales como el racismo, el despojo de tierras y la desnutrición que viven las comunidades indígenas. Denuncian que el Estado está presente para reprimir a mujeres indígenas defensoras de la madre tierra y ausente cuando se trata de garantizar servicios básicos. Tenemos allí el balance, el contexto de lo que ha sucedido durante esta jornada. De hecho, desde el pasado lunes, como por ejemplo sucedió en Chile, se registraban ya las distintas organizaciones convocando para conmemorar lo que han dicho, nada que celebrar, pero es importante recordar. Vamos a centrarnos por unos minutos ahora en Colombia. ¿Qué fue lo que sucedió particularmente en el departamento del Cauca? Con nuestra corresponsal en Bogotá, Viviana Bello. Hola Viviana, adelante. Tatiana, muy buenas noches. Pues mire, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas le expresaron allí en Caldono, Cauca, al sur de Colombia, al presidente Gustavo Petro, pues las necesidades que enfrentan las etnias. Ellos pues se han reunido, como ya tú lo mencionabas, desde el pasado 10 de octubre en esta minga indígena política, social y cultural. Los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca pues le pidieron al gobierno que cumpla con unos acuerdos que se firmaron en el pasado y que ningún gobierno ha querido cumplir y que tienen que ver con la tenencia de la tierra. También en esta oportunidad le expresaron al presidente que van a rodear estos diálogos de paz para que se logre el objetivo del presidente, que dijeron no solo es un objetivo de él, sino de las comunidades que más han vivido el rigor de la violencia, y es que por fin Colombia logre superar la violencia cíclica en la que ha vivido. También le hicieron una petición especial, Tatiana, al presidente, y esta fue que se respete la autonomía territorial, que se proteja a la Guardia Indígena y a la Guardia Cimarrona. Mire, solo en el 2021, para que usted tenga este dato presente, más de 80 líderes indígenas fueron asesinados. Por eso es que le han pedido al presidente pues que la política se haga para estos pueblos marginalizados. El gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, también allí estuvo el ministro del Interior, Alfonso Prada, pues se comprometieron con los indígenas. Aseguró el presidente que el pueblo y el movimiento indígena caucano en su diversidad ahora es gobierno, y que por supuesto esto genera un cambio significativo en la política, pero también fue realista y les aseguró a los indígenas que estaban allí presentes que es muy difícil, Tatiana, cambiar en 3 meses las políticas que han sido hechas por feudales, que han sido hechas también por estos terratenientes que se han apoderado de la tierra, pero se comprometió en avanzar con esta reforma agraria, con devolverle la tierra a los indígenas y a los campesinos de Colombia. Y uno de los temas específicos que hemos tratado de manera permanente, lamentablemente, Viviana, aquí en la pantalla de Telesur, es con estas cifras que recordabas, pero el departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados, de líderes sociales asesinados y en particular de líderes y de guardias indígenas. ¿Qué ha dicho el gobierno para detener este baño de sangre, particularmente en ese departamento a donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro? Tatiana, el primer puesto de mando unificado por la vida fue instalado en Caldono, Cauca, eso hace 2 meses, es decir, exactamente a un mes de que el presidente Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño. Allí estuvo toda la presencia institucional, porque pues hablaron con las comunidades y dijeron que no solo se trata de llevar fuerza pública a los lugares donde hay pues cifras altas de violencia, sino también hacer una intervención multidimensional, y esto tiene que ver con proporcionarle a los campesinos e indígenas, sobre todo de Caldono y del Cauca, pues las opciones y las oportunidades para que puedan producir en su territorio, para que los niños no sigan siendo reclutados, porque allí en el Cauca también todas las madres pues han tenido que ir hasta los campamentos en donde están los grupos armados, en donde también la fuerza pública ha vulnerado los derechos de los menores de edad. Y en ese sentido, las cifras y lo que ha mostrado el Instituto Indepaz y otros institutos pues independientes del gobierno es que las cifras
tienden a disminuir. Pese a que se siguen registrando asesinatos en el Cauca, pese a que la violencia sigue imperando en Colombia, sí hay una tendencia a disminuir, y esta tendencia pues a disminuir en cuanto a las masacres y a los asesinatos de líderes se siente en el departamento del Cauca, también se siente en el sur, en el Putumayo y en otras regiones. Sin embargo, han dicho, y también lo ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, no se puede cantar victoria, se necesitan otras medidas para proteger a los líderes sociales, y también se necesita dialogar con varios grupos armados que operan allí en la región para poder empezarse a sentar, para poder dialogar e iniciar entonces con estos ceses unilaterales al fuego, y también de otra manera, lo que ha dicho el presidente hoy, cumplir con el acuerdo de paz. Y cumplir con el acuerdo de paz tiene que ver con cumplir con ese punto 1 del acuerdo logrado entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, y es devolverle la tierra a los campesinos, a los afrocolombianos y a los indígenas. Por eso es que ha dicho que su prioridad en este primer año es empezar a cumplir con esa reforma agraria, y que por eso ya está en marcha entonces esta reforma que pretende no solo devolverle la tierra a quienes antes eran poseedores de ella, sino también generar economías locales para que no vuelvan a ser desplazados y para que ganaderos y terratenientes no vuelvan a quedarse en sus tierras. Reforma rural integral resulta fundamental porque allí está contenido lo mejor posible para las organizaciones indígenas, para la zona rural en su conjunto en Colombia. Gracias, Viviana, por toda esta información. Muy buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, de Chile, de Argentina, de naciones centroamericanas. Todos y todas a su manera han conmemorado esta fecha, 12 de octubre. En algunos países se le sigue llamando el Día de la Raza. Ya le voy a preguntar por qué pasa esto a mi invitado, pero en la mayoría esto ha cambiado y es el Día de la Resistencia Indígena. Nos acompaña para ello Juan Romero, historiador, docente, especialista en procesos políticos de América Latina, diputado nacional, miembro de la Comisión Presidencial para la Verdad Histórica de Venezuela. Juan, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Tati. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hoy en día, cuando vemos todo esto que se está haciendo, y de hecho la valentía con la que las organizaciones indígenas salen a decir no hay nada que conmemorar, pues estamos marcando una confrontación con la historia que nos han dicho siempre. ¿En qué momento estamos? Mira, yo creo que hay que entenderlo en términos de descolonización. Es decir, el control. Hay un filósofo francés que se llama Foucault, que tiene un texto maravilloso, se llama Las palabras y las cosas, y él dice que la palabra nombra. En la medida que la idea de descubrimiento se mantiene, hay una dominación histórica y hay una dominación del saber conceptual. Esa dominación histórica, por una parte, plantea la supremacía de la sociedad europea en relación con las sociedades aquí presentes, plantea el derecho de esa sociedad a dominar a otras culturas de menor impacto, ¿no? Pero, y es el tercer elemento de esa colonización del saber, es que hay una manipulación, una animalización de la condición de estas comunidades que se mantiene hasta el día de hoy. Cuando tú ves cómo tratan a los mapuches en Argentina y en Chile, cuando tú ves cómo la presidenta Espuria en Bolivia, Áñez, entró al palacio con una Biblia para establecer, le estás viendo elementos de colonización. Y eso coloca, aunque no lo creamos, a Venezuela en el tope conjuntamente con el México de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México y el presidente de Venezuela han coincidido en la necesidad de generar un debate descolonizador, que uno produzca una verdad histórica que le exija a España, primero, una disculpa que nunca ha ofrecido 530 años después por los abusos cometidos, por las violaciones, por la explotación, por la expoliación, por la violación general de los derechos humanos, y en segundo término, que también haya un acto reivindicativo, como ya ha sucedido con la diáspora africana en nuestra América. Eso es un tema en donde los dos han llevado. Y en el caso específico de Venezuela hay que reconocer el impacto de Chávez. En el caso de Chávez, además, era justificado. Chávez es lo que llamamos en la historia étnica de América Latina un sambo, es decir, un descendiente de indígena y un afrodescendiente. Y por lo tanto él representa a los dos sujetos históricos siempre explotados, siempre denigrados, siempre minimizados en la historia. Ahora,
¿En qué momento estamos?, preguntabas tú. Bueno, creo que todavía estamos en un momento donde estamos en una carrera ascendente. Imagínatelo en una tónica de una maratón de 42 kilómetros. Estamos en los primeros 10 kilómetros todavía. Hay algunos que están a la cabeza, como es el caso de Venezuela y de México. En México, además, con una tradición académica. Ahí están los textos de Miguel León Portilla sobre la visión de los vencidos. Venezuela con Chávez, pero tienes países como Colombia, tienes países como Brasil, tienes países como Bolivia, que lamentablemente claro, pero fíjate, hubo un retroceso, un adelanto con la constituyente. Con el tema del retroceso quería preguntarte para el caso, por ejemplo, de Brasil, que es tan importante, es todo un continente con amplísima presencia de comunidades originarias y negras. Pero es que las decisiones sobre la protección de sus vidas y de sus territorios debería ser una política pública de Estado y no de un gobierno, porque mira lo que ha hecho Bolsonaro en el Amazonas. Claro, pero tiene que ver con ese tema de la colonización de la historia y la colonización del saber. En Brasil, a pesar de las cosas que hizo Paulo Freire desde el punto de vista de la pedagogía de la liberación, en Brasil sigue existiendo toda una estructura cognitiva de conocimiento de dominación. Como nosotros lo hemos hecho. Fíjate que nosotros tenemos una lucha. La ministra de Educación en Venezuela, Yelixe Santaella, tiene una lucha. Nosotros estamos en una comisión nacional creando contenidos para romper esos elementos que todavía están presentes en la historia. Bueno, entonces hay un punto fundamental y tiene que ver con el lenguaje. Porque a todos en nuestro continente nos enseñaron esta historia de una manera, donde por ejemplo se hablaba que vinieron los españoles, los europeos, a civilizarnos, a descubrir como si aquí esto no existiera nada, es como si no hubiese pasado nada. Y es realmente sorprendente ver que habían profundas civilizaciones que tenían mucho que enseñar y que estaban además llenas de riquezas que luego fueron expoliadas para llevar a Europa. Entonces, primero, te quiero preguntar esta reflexión acerca del lenguaje. Fíjate, en términos de ese lenguaje ahí, eso es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque cuando Colón irrumpe, porque es una irrupción violenta, no es que este continente apareció de la nada, este continente tiene hallazgos antropológicos de más de 15.000 millones de años, y está comprobado la diáspora desde África, donde se inicia la civilización humana, hacia este continente, más que comprobada. Pero además, tal como lo demuestran todas las relaciones geográficas, comunidades que manejaban el cero, incluso como es el caso de los incas o los aztecas, mucho antes que en Europa o incluso los mismos árabes lo hicieran. Pero todo eso se minimiza. La ingeniería, la agricultura, etc. Todo. ¿Por qué se minimiza? Bueno, porque tú necesitabas deshumanizar. Lo primero que hace el europeo es deshumanizar. No considera a humano y aplica las tesis aristotélicas donde las culturas de menor rango, de menor sapiencia, deben ser sometidas y tratadas como animales. Ahí es donde hay que reivindicar el lacasianismo a Fray Bartolomé de las Casas. Las Casas que llega a este territorio en las primeras décadas del siglo XVI, inicia un proceso contra la encomienda, contra la explotación de la mano de obra indígena, contra la expoliación de los recursos naturales. Y hay gente como Bernal Díaz del Castillo que decía, uno de los conquistadores, Bernal Díaz decía, hemos traído la religión, hemos traído el saber, pero también vamos detrás de la riqueza, ¿no? Tiene gente, un debate en donde está Las Casas y Francisco de Vitoria que dice, un momento, estos son humanos, ¿por qué le tenemos que hacer la guerra como si fueran bestias? ¿Por qué los tenemos que tratar como animales? ¿Por qué los tenemos que reducir si son seres gentiles? El testimonio de La Casa en la apología del Nuevo Mundo o en la relación de cómo se destruyó la América, dice por ejemplo que los indios taínos eran gentiles y hermosos, habla de Jamaica donde había una presencia extraordinaria y habla de Puerto Rico y habla de la costa. De hecho, Las Casas estuvo en Cumaná, en la actual Venezuela Oriente, intentando otro tipo de relación, pero se trataba de deshumanizarlo. Y eso se ha mantenido. Cuando, vuelvo y repito, cuando tú ves la forma en que tratan a los mapuches, cuando tú ves incluso aquí en Venezuela, Chávez creó unas leyes de reconocimiento de los pueblos indígenas, porque los pueblos guayú, al pueblo guarao, al pueblo pemón, los trataban como no humanos hasta el día de hoy. Y se trata de eso. Cuando tú lo deshumanizas, entonces lo puedes maltratar en esa lógica irrestricta de acumulación del capital.
y por eso es que insisto en que Venezuela es una bandera. Mucho se habla de una Venezuela, lógica supremacista. Sí, mucho se habla de Venezuela, Tati, en términos de lo geopolítico, en términos de la resistencia al capitalismo, pero poco se habla de Venezuela con lo que nosotros hemos hecho en términos del reconocimiento de la memoria histórica, de los aportes de estos pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos que tienen. Venezuela tiene un ministerio de pueblos indígenas, un ministerio que atiende, ahí está la compañera Clara Vidal, ministra de los pueblos indígenas en Venezuela, antes estuvieron otros, ahí están las luchas de la compañera diputada Noelí Pocaterra, que es una referencia en Venezuela, y eso habla de la necesidad de descolonizar. O sea, el punto central es que a 530 años después de la llegada violenta de los europeos, seguimos colonizados en términos de lo que sucedió históricamente y en términos del saber. Entonces, lo primero es reivindicar que hubo violencia, que no hay descubrimiento, que estas comunidades y pueblos indígenas tienen elementos culturales de alto valor, que han resistido activamente y han logrado mantenerse aún a pesar de las acciones y de los efectos de algunos estados contra ellos, que es necesario reivindicarlo, que es necesario exigirle a los pueblos europeos que se disculpen ante la violación de los derechos humanos que han hecho ininterrumpidamente durante 530 años, que es necesario cuantificar el daño económico, ecológico, humano y criminal que cometieron. En eso está Venezuela y por eso que el presidente dice, vamos a convocar un congreso indígena con todas las organizaciones vamos a reivindicar a los mapuches, de nuestro vamos continente. a reivindicar lo que sucede en América Latina, porque es una lucha que nos compromete, es una lucha que nos compromete. Por eso es que Francisco de Miranda en Colombia hablaba de eso, por eso es que Bolívar lo hace, por eso es que Chávez lo rescata, por eso es que Augusto César Sandino, que Farabundo Martí, que Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Hablaban de la necesidad de reivindicar la memoria histórica y en eso creemos y en eso militamos. Claro, pero esto lo hace Venezuela y bien dices, toma esta bandera, pero es un camino tremendamente desafiante, donde además se requiere de todo un continente para cambiar esa narrativa que nos instalaron y que además quedó ya después de todos estos siglos en la mente de todos y cada uno. Por ejemplo, pensar en tal, porque como hay tantos en nuestra América Latina, no quiero citar países que prefieren pensar que son europeos, blancos, ojiazules, etcétera, etcétera, con este mismo fenotipo. ¿Cuánto realmente podríamos decir en general en nuestra América Latina que tenemos de genes negros e indígenas? Totalmente, no hay ninguno étnicamente puro. En América Latina ninguno. Hasta de repente... Es decir, para pensar en cambiar la narrativa instalada, Juan. El problema es, Tati, que hay una visión derivada del positivismo. El positivismo decía, producto de esa colonialidad del saber, que el indígena es flojo, que el afrodescendiente era Aragán, etcétera, y es una manipulación histórica en torno a eso. El problema es que el europeo impone todo, impone su cultura, impone su idioma, impone la religión e impone la noción del tiempo. El tiempo en el indígena, el tiempo en el afrodescendiente es distinto que la noción temporal del occidente. Totalmente porque en el occidente distinta. Esa noción es económica, yo tengo que rendir el tiempo, tengo que explotar en la mayor cantidad. En cambio el tiempo indígena y el tiempo afrodescendiente tiene que ver con los ciclos lunares, tiene que ver con la producción, tiene que ver con las energías. Entonces ya hay un primer contraste que todavía pervive. De ahí se desarrolla entonces, son inhumanos, pero además que son inhumanos son flojos. Y entonces nosotros tenemos que traer la cultura. Y traer la cultura significa hacerlos trabajar porque son haraganes, explotarlos, someterlos, esclavizarlos hasta el día de hoy. Son incultos. Y entonces nosotros además... Y como decía el maestro Galeano, ya hace 500 años eso era capitalismo. Claro, pero además sigue eso. Claro. Sigue eso. Cuando tú ves las constituciones, es decir, en México hay sigue existiendo un gran debate. En Bolivia con todo y la constituyente, y en Ecuador con todo y la constituyente en su momento que llevaron adelante Evo y Rafael Correa, el racismo, el etnorracismo sigue presente. Incluso en los venezolanos, fíjate, en los venezolanos es muy común el chiste aquel de que negro conduciendo un carro es chofer, blanco conduciendo es el dueño, o negro con bata blanca es chichero, blanco con bata blanca es doctor.
Entonces son formas de etnorracismo, una más directa que dice yo le tengo rabia a los indígenas y a los afrodescendientes, y otra mucho más suavizada, pero igual de peligrosa. Entonces sobre eso tenemos que seguir. Por eso es interesantísimo el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro para generar un debate, y en la comisión que dirige Ernesto Villegas acá de la verdad histórica, de la cual me honro como historiador, no tanto como diputado, sino como historiador, que soy, pues esa es mi profesión, de formar parte, nosotros estamos haciendo una especie de historial de agravio. Porque hay unas discusiones, fíjate, la historiografía, el conocimiento europeo dice, bueno, pero tampoco es que matamos a tanto. Mira, ahí están los grupos de Cambridge y Oxford que hablan de más de 100 millones de víctimas, pero hay otros que dicen, no, fueron apenas 20 millones. Así hayan sido 5 millones. Fue es una verdadera barbaridad. La acción. Es una verdadera barbaridad. Criminal. Tú acabas de pasar ahí lo que sucede en el Cauca. No es criminal la muerte de líderes indígenas. No recordamos la muerte de la líder indígena esta en Honduras, Berta Cáceres. Berta Cáceres, que reivindicaba el tema ambiental. ¿Por qué los indígenas? ¿Por qué Francia Márquez en Colombia reivindica? Porque la cultura afro y la cultura indígena es una cultura de equilibrio con la naturaleza por su relación con el conocimiento que tiene de la luna. La civilización occidental no, porque cree que es permanente, que el tiempo es infinito y que puede explotar. Por eso Nicolás, insisto y rescato de nuevo el valor de Nicolás y de Andrés Manuel López Obrador en llamar a una campaña mundial que permita seguir revisando lo que históricamente se hizo, que fueron grandes crímenes. Ahí están los trabajos de Bartolomé de las Casas, de Francisco... se me fue ahorita el nombre, y en contra de posiciones como la de Ginés de Sepúlveda, que decía no son humanos, hay que esclavizarlos, y sigue presente en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, en Canadá. Se silencia la lucha a través del trabajo esclavo. Estoy a punto de despedirte, Juan, pero el otro punto, y es cuándo se va a contar esta verdad, no la instalada en nuestras mentes, en las sociedades, dentro de las escuelas y los colegios, porque además eso necesita nuevos libros de historia y también debates para poder contar específicamente qué es lo que realmente ha sucedido, pero sin temor a generar opinión entre los niños, niñas y jóvenes. De nuevo Venezuela a la cabeza. Yo también soy parte de una comisión nacional que dirige la ministra Yelixa Santaella. Ahí hay un conjunto de estudiosos que hemos venido trabajando este tema. Lamentablemente se nos murió recientemente alguien, Mario Zanoja, obediente, que con Iraida Vargas, que también está en la comisión, estamos trabajando. Hoy casualmente el ministro Ernesto Villegas en el acto de Miraflores le hizo entrega del cronograma de actividades que en la Comisión de la Verdad, más esta Comisión Nacional de Educación, nosotros estamos proponiendo un debate sobre los contenidos históricos, estamos proponiendo un debate sobre la pedagogía empleada, estamos proponiendo un debate que territorializa además las historias, porque no es lo mismo la historia en el Zulia que la historia en el centro del país o en el oriente o en Bolívar o en Amazonas. Creo que la historia tiene que geolocalizarse, hay particularidades para permitir entonces que la gente se reconozca. Fíjate cómo la cultura europea nos trabaja la memoria de nuestros niños, incluso de nosotros los adultos, no llega más allá de nuestros abuelos. Yo siempre hago una pregunta en mis cursos, digo, ¿quiénes saben aquí los nombres de su tatarabuelo? Y me levantan en un curso de 20, 30 estudiantes, 2, 3. ¿Por qué eso es así? Eso no es fortuito, Tati. Eso te permite que tú no tengas conocimiento de cuál es tu origen, de sentirte orgulloso. En cambio, las comunidades indígenas, las comunidades afro, los pueblos de las culturas orientales se sienten profundamente orgullosos de sus orígenes. Y hacia allá vamos. De nuevo Venezuela, insisto, no solo que geopolíticamente somos una bandera, no solo que discursivamente hemos denunciado el capitalismo, sino que en términos del discurso histórico nosotros también llevamos la voz campante. ¿Por qué? Y cierro con esto. Ese gran poeta español, Miguel Hernández, tiene un poema que yo creo que es emblemático. Dice, hay ruiseñores que cantan en medio de la batalla y del tronar de los fusiles. En Venezuela hay muchos ruiseñores cantando con voz elevada y con sentido muy fuerte.
Debemos sentirnos orgullosos de los que todos somos y orgullosas, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenido siempre. Gracias, Tati. Gracias, muy amable. muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Escándalo en medio de la peor crisis carcelaria del país. Documentos filtrados a la prensa dan cuenta de reuniones de ministros y altos mandos militares del anterior gobierno, Lenín Moreno, con cabecillas de bandas criminales que controlan varias cárceles. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Cuando ya tenemos señales en nuestros senos, podría tratarse de un cáncer grande o avanzado. Que la piel se ponga dura, piel en naranja, o sea, que se vean como pequeños huequitos, que sintamos un bulto o que haya retracción del pezón o salida de sangre por el pezón. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Desde Venezuela de Sesiones Vagabundas. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes, solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur.
En noticia de Ecuador, hay escándalo en el país al conocerse que altos funcionarios del gobierno y del mando militar del entonces presidente Lenín Moreno, el anterior gobierno, se reunieron con cabecillas de grupos criminales en varias cárceles de esta nación. La información sale a la luz en un inédito momento de violencia dentro de los recintos penitenciarios. Vamos a verlo. Este miércoles se reveló a través de un testimonio e investigaciones del periodista Anderson Boscan que funcionarios de seguridad, comandantes y ministros se reunían con líderes de las cárceles y que incluso cenaban con los jefes de las bandas criminales. Noriega aseguraba que todos, comandantes generales, ministros, iban. Es más, alias Fito y alias Junior nos decían no solo que iban, sino que iban a cenar. Se arma una cena dentro de la penitenciaría para que vayan las autoridades. A pesar de la grave denuncia de los medios de comunicación, han hecho silencio. El periodista destaca que de acuerdo a testimonios de uno de los cabecillas de una de las cárceles, también se intentó acabar con la vida del ex vicepresidente Jorge Glass. Dentro del sistema carcelario, nunca ningún PPL iba a extorsionar para sacarle provecho a esa persona, pero subieron bastantes influencias de afuera queriéndole hacer daño. En Ecuador, la mayoría de los reclusos deben pagar por la seguridad, alimentación y salud para poder sobrevivir en las cárceles, lo que evidencia la crisis en la que está sumido el sistema penitenciario, que se mantiene a merced de los grupos delictivos. De acuerdo a cifras oficiales, en las dos últimas masacres carcelarias, murieron 29 internos en medio de violentos enfrentamientos entre bandas criminales en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral. Según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, entre 2021 y lo que va de 2022, han ocurrido 9 masacres en las cárceles, dejando una sangrienta estela de casi 400 reclusos asesinados con signos de crueldad. Información y sin duda el contexto necesario para entender lo que significa este escándalo justo en este momento. De esto hablamos con nuestro compañero de labores permanentes de Quito, Orlando Pérez. Hola, Orlando, muy buenas noches. Primero, algo que nos ha llamado profundamente la atención y es que hay silencio mediático en tu país, en Ecuador, sobre este tema. No hay un medio de comunicación, por lo menos que tenga vida en las redes sociales, en el mundo virtual, que tengan portales, ni un solo titular del tema. Adelante. Hola Tatiana, qué gusto saludarte y también a la audiencia de Telesur. Sí, en el programa En Clave Mediática que tenemos en las mañanas, por supuesto a través de este canal, lo hemos destacado porque parecería que los principales medios corporativos, aquellos que impulsaron durante 10 años la candidatura del señor Guillermo Lasso, cuando ocurren acontecimientos de esta naturaleza que revelan lo que acabamos de ver en el reportaje, pues se dedican prácticamente a desviar la atención con otros temas. De hecho, el propio presidente de la República, en cada intervención que tiene con respecto a temas de inseguridad, evidentemente desvía la atención con otros asuntos y con sus errores, como se dice vulgarmente, metidas de pata, como que el teleprompter está al revés o cosas por el estilo, prácticamente desvía toda la atención. Lo fundamental, lo central, es una cosa que lo mencionas tú y que quisiera acotar con 2 elementos informativos muy importantes. Este acontecimiento de masacres carcelarias que desde el año 2019 ocurren en el Ecuador con un saldo lamentable y trágico de más de 600 detenidos asesinados, no ha sido gratis ni tampoco es solamente producto de la violencia entre las bandas criminales. Aquí, como destacan algunos expertos, ya lo han señalado incluso en artículos, algunos que no salen en los medios de comunicación, es que hay una convolución, y en otras palabras, porque mafia y colusión son unos sinónimos, es decir, una colusión mafiosa entre los grupos de poder de las mafias carcelarias, de las mafias de los narcotraficantes, de los medios de comunicación que han intentado desviar hacia otros sectores este tema y los propios gobernantes, porque desde que gobernaba el señor Lenín Moreno Garcés y ahora, como se ha destacado en estas revelaciones, las más altas autoridades, ministros de gobierno o de policía, más los comandantes de la policía, han tenido buenos contactos y buenas cenas y reuniones en las cárceles, fundamentalmente en la penitenciaría de Guayaquil. Eso sí es grave porque de todo lo que se ha dicho, obviamente esto es lo que mejor explica por qué tienen tanto poder y también tanta impunidad las bandas criminales. Y el segundo elemento que es muy importante tenerlo en cuenta es que toda esta colusión
o mafia se ha orquestado, se ha cimentado y se ha estructurado para perseguir políticamente al adversario natural y además el gran adversario que tiene la derecha ecuatoriana, que se llama Rafael Correa, y la Revolución Ciudadana. De esa manera se han construido relatos y narrativas mediáticas y políticas para decir que hay un narcocorreísmo, y cuando vemos en la práctica, quienes hablaban con los narcos, quienes hablaban con los detenidos eran las autoridades de gobierno anterior como del actual. Y a eso habría que sumar algo que parecería que no escandaliza a nadie. Si esto ocurriera en otro país, evidentemente sería un escándalo que no rebasaría no solamente los límites de las fronteras, sino también de las instituciones internacionales, cuando el embajador de Estados Unidos en Ecuador ya habló de los narcogenerales. Quitaron 300 y pico de visas a altas autoridades, a policías y militares, y hasta ahora no se ha iniciado ningún proceso penal ni de investigación, y tampoco el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ha hablado del tema. Es decir, todo este conjunto de cosas que ahora se revelan y que efectivamente cuando se dan a conocer se silencian por parte de las autoridades, dan cuenta de algo que ya se venía escuchando desde hace mucho tiempo atrás. De qué manera los grupos mafiosos sostenían su poder con la participación o con la complicidad o con la participación de altos mandos policiales, militares y de las altas autoridades del gobierno. Así que esta situación muestra una vez más que todo lo que ha ocurrido en las masacres carcelarias no es solamente porque son violentos o porque tienen disputas o controlan espacios de poder al interior de las cárceles. Hay algo mucho más grave que el periodista Anderson Boscan lo ha detallado en base a testimonios, particularmente de quien fue asesinado hace pocos días, Leonardo Norero, que dirigía un grupo delincuencial y que además fue asesinado por los grupos que efectivamente tienen algunas conexiones con el exterior. Muy grave todo esto que nos estás contando, y quedan una cantidad de preguntas por ahora, por supuesto, sin respuesta ante el silencio mediático y también el silencio del gobierno. Pero lo que sí también subyace es la figura del ex vicepresidente Jorge Glass, porque él se encuentra dentro de una cárcel en un proceso que debía haber terminado hace mucho tiempo, me recordarás, pero hace por lo menos un año, pero sigue siendo esa especie de trofeo en contra del correísmo, ahora por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y él ha denunciado siempre que su vida corre peligro. Al pensar en todo esto, necesariamente uno lo que pregunta es, ¿cómo es que ha salido con vida el ex vicepresidente Jorge Glass? Mira el testimonio de Leandro Norero. A su momento dije Leonardo y es Leandro Norero. Efectivamente da cuenta de un elemento fundamental. Él dice que al interior de la cárcel no efectivamente corría riesgos por parte de los presos. Había un cierto grado de respeto, y yo, que lo he visitado en 2 o 3 ocasiones al propio Jorge Glass, me he dado cuenta que incluso algunos presos le tienen admiración. Aquellos presos que efectivamente no son ni criminales ni están en una situación de poder, sino que hacen sus labores cotidianas ahí. Y por eso efectivamente había cierto cuidado con respecto a él. Pero lo que él menciona, Leandro Norero, es que las presiones políticas desde afuera eran para perturbarle, acosarle, hostigarle, y por supuesto también con la intención quizás de acabar con su vida. Esto efectivamente ha sucedido, esto se tenía presente, y obviamente no solamente ha tenido riesgos por parte de este tipo de amenazas, sino también por parte del aislamiento. Hace pocos días él denunció que no tenía ni siquiera la atención médica adecuada. Es decir, es un conjunto de acciones que se han ventilado, que se han construido, que se han ido jugando alrededor de debilitar y prácticamente acabar con la vida de Jorge Glass. Y esto, como tú mencionabas, se convierte en lo que ya parecería que se configuró notablemente, y es que constituye un trofeo de la derecha ecuatoriana para aniquilar la figura, la imagen de la Revolución Ciudadana. Esto además hay que considerarlo que, no siendo el único preso de esa naturaleza, es decir, preso político, también ha dado lugar a explicaciones que dan cuenta que por qué razón, por ejemplo, María Paula Romo, ministra de Gobierno del señor
señor Lenin Moreno Garcés instauró procesos a través de tweets, a través de amenazas contra altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre los que se cuentan la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el legislador o parlamentario andino Virgilio Hernández y otros más que efectivamente han estado detenidos o tienen juicios todavía, algunos casos ya no con el caso de Paola Pavón y Virgilio Hernández que recibieron amnistía, sino que otros bajo el pretexto de la corrupción. Y también hay un elemento que es muy importante, el rol que ha jugado la justicia. Lo mismo que pasa estos momentos con Pedro Castillo en el Perú, donde se le acusa de formar parte de una banda criminal bien organizada, en la que, por ejemplo, en el Ecuador se incluía a periodistas, a abogados, a legisladores, a autoridades del gobierno de Rafael Correa, para decir que se configuró una banda criminal bien organizada. La misma figura contra Pedro Castillo. Y también los mismos procesos, las mismas matrices jurídicas y judiciales que se instauraron hace pocos días atrás contra Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Es decir, Tatiana, esto no es gratuito, el tiempo pasa, se van abriendo ya algunas brechas de lo que constituía prácticamente un secreto entre los propios seguidores de Guillermo Lasso y que aupaban la persecución contra Rafael Correa, porque el periodista Anderson Boscan, que revela ahora, era efectivamente un anticorreísta muy plantado en su postura, que ofendía, que decía una cantidad de cosas contra Rafael Correa, lo hostigaron allá en Bélgica y ahora, frente a la realidad, han tenido que darse cuenta que no era tan fácil construir un mensaje y una matriz mediática y política para justificar todo lo que por debajo estaba ocurriendo. Es decir, ministros, comandantes, altas autoridades en colusión con las bandas criminales para sostener un poder que efectivamente les garantizaba lo que tienen ahora, un presidente en el Palacio de Carondelet. Una cantidad de preguntas aún sin respuesta definitivamente, Orlando, pero poco a poco se hilan los hechos y se entiende qué es lo que está sucediendo desde la propia institucionalidad del país. Muchas gracias por todo ello, Orlando. Buenas noches, hasta mañana. Igualmente, un abrazo, Tatiana. Un abrazo. Estén muy bien. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil. Este miércoles se produjo uno de los encuentros más esperados en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva. El candidato a la presidencia llegó hasta una de las favelas más grandes de Río de Janeiro para presentar su plan social de gobierno. Desde la campaña de Jair Bolsonaro se buscan los votos de los sectores más abandonados, incluso por su propio gobierno, pero de otra forma. Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Brasil, organizado por dirigentes de diferentes comunidades en Río de Janeiro, este miércoles se realizó el esperado acto Favelas con Lula, en un territorio marcado por el aumento de la desigualdad social. Desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal André Vieira nos ofrece los detalles. El día que baje la favela, inicia carnaval. Verso de un antiguo samba de Río de Janeiro que se hizo realidad este miércoles con Lula en el Complexo do Alemão.
una de las comunidades empobrecidas más grandes del país. La bocina de los mototaxistas anunciaba la caminata que avanzaba a pasos firmes. La importancia es para que pueda mejorar Brasil, para nosotros en algunas cosas, que sea algo bueno. 12 de octubre es el Día de los Niños en Brasil. Por donde Lula pasó, ahí estaban los pequeños. También es el Día de Nuestra Señora de Aparecida, patrona del país. Mi promesa es que donde Lula esté, llegar lo más próximo posible de él para sacarme una foto con él, pero aún no lo conseguí. Cada uno buscaba la mejor forma para ver a Lula. Esperanza en un país donde 45% de los niños menores de 6 años viven en la pobreza o extrema pobreza y 59% de los brasileños con algún grado de inseguridad alimentaria. Pasamos días donde no teníamos nada para comer, ni nada para nuestros nietos y nuestros hijos. Es muy triste lo que estamos viviendo, pero yo creo que ahora va a cambiar todo. Es muy importante el retorno de Lula, primero porque para nosotros representa el retorno del respeto al derecho a la educación de los niños. Él hizo muchas cosas en el complejo alemán y nosotros vamos a votar por Lula porque sabemos quién es Lula, es nuestro candidato que hará un Brasil mejor. Gobernado por la extrema derecha, el estado de Río de Janeiro se convirtió en un mal ejemplo de seguridad pública. Según la red de observatorios, 86% de los asesinados en operaciones de las policías locales son negros. Porque nunca vivimos momentos de tanta destrucción, de tanta perversidad contra la población negra, contra los más vulnerados socialmente. Al lado de la familia de la concejala Marielle Franco, asesinada en 2018, y de líderes de comunidades de toda la ciudad, Lula convocó a la población a disputar voto a voto para vencer a Bolsonaro en Río de Janeiro. Desde la favela, donde una operación policial dejó 19 muertos en junio de este año, prometió políticas ciudadanas. Este país volverá a decir que no es la policía que resuelve los problemas de las comunidades, arreglando los problemas de la comunidad. Es el Estado quien debe hacer su deber con educación, diversión y cultura para que las personas puedan vivir bien en las comunidades. Concluye aquí un acto histórico del candidato de la izquierda. El diálogo directo con el pueblo es la principal apuesta de Lula da Silva para vencer en segunda vuelta. Desde Río de Janeiro, André Vieri y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Fabio Borges, economista, experto en relaciones internacionales, doctorado en sociología por la Universidad Estadual Paulista, profesor en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, nos acompaña de Foz do Iguazú en Brasil. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Primero quiero hacer una pregunta en clave electoral. En Río de Janeiro, en la primera vuelta presidencial, el presidente Bolsonaro obtuvo 51%, Lula da Silva 41%. ¿Qué significa, con base en lo que sucedió en la primera vuelta presidencial, aunque bien sabemos que un segundo tiempo siempre es una nueva elección, pero en este contexto, ¿qué significa Río de Janeiro para las elecciones del próximo 30 de octubre? Rio de Janeiro es muy importante. El tercer más grande centro electoral de Brasil en términos populacionales, ¿no? Junto a São Paulo, Minas Gerais. Entonces son departamentos, son estados muy importantes y serán los definidores de las elecciones. Y en una elección aparentemente más apretada de lo que se pensaba, realmente ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque incluso es la tierra donde Bolsonaro se construyó políticamente. Y eso explica tal vez hasta hoy que Bolsonaro está delante en las votaciones, en las encuestas en Río. Pero por otro lado hay un espacio para que Lula recupere parte de eso y tal vez hasta pueda ultrapasar Bolsonaro en un estado marcadamente con problemas sociales profundos, donde Lula tiene ahí una incidencia muy interesante.
Territorio en disputa tenemos en la parte baja de nuestra pantalla porque sin duda lo es las favelas y una de ellas emblemática pero también de una manera muy lamentable, golpeada por la violencia, por la inseguridad ciudadana, por la cantidad de necesidades de la propia población que la hacen muy vulnerable. Y Lula llega a estas comunidades para contarle a la gente cuál es su plan de gobierno, por supuesto desde la perspectiva social. Todo esto que Luis Ignacio Lula da Silva ofrece, propone, puede ser cumplido en caso de que llegue a la presidencia. Recordemos que el país finalice o continúe Jair Bolsonaro en una situación económica muy difícil. Exatamente. Rio de Janeiro é estado e a cidade de Rio de Janeiro marcados por muita violência, por muito racismo, por muita violência contra a mulher. E esses são os principais planos de Lula para esta parte do Brasil, não? Então, eu creio que aí tem uma sensibilidade, tem uma adesão a este programa muito diretamente. Eu creio que é uma estratégia muito acertada de Lula ir a essas partes, porque já tem vantagem entre as classes mais baixas do Brasil, entre as pessoas com menos recursos, já tem uma popularidade mais grande. Pero realmente em Rio seria um problema grande por conta de Bolsonaro ter uma certa hegemonia aí. Pero eu creio que muito por la desinformação. Pero os últimos 4 anos, são anos de muito sofrimento. E se entrou um pouco em las favelas, em estes setores mais pobres, através de los evangélicos. Não há uma presença de evangélicos muito forte em estas comunidades. Isso também explicaria um pouco o bom desempenho de Bolsonaro em estas partes. Pero os evangélicos também têm uma conexão com as causas sociais e com os problemas de combate à pobreza. Então, quizás aí esse diálogo mais direto com essa população pueda trazer buenos resultados a Lula. Pero con respecto a las iglesias evangélicas en sus distintas vertientes y aquellas que acompañan al presidente Bolsonaro, prácticamente ese voto estaría decidido. Pode ser, pero também há muitos evangélicos que estão questionando hacer del processo eleitoral uma parte da fé. Então, há que dividir a religião da política e eu creio que muitos seguidores evangélicos estão um pouco descontentes com esta politização da religião. Incluso hoje, Bolsonaro também esteve em Aparecida, porque, como vocês bem contaram, o dia da patrona do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, e quedou um pouco estranho, um pouco feio. Um dia Bolsonaro está com os evangélicos, outro dia está com os católicos, e entre os católicos, o arcebispo, incluso, ha dado uma charla muito interessante, muito relacionada aos temas sociais e da necessidade de combater o ódio, de combater as mentiras e de combater o hambre e não fazer política mesclada com religião. Então, creio que entre católicos isso quedou mais claro, pero quizás com evangélicos também este discurso pueda ter algum efeito. ¿Crees en conclusión, Fabio, que en busca de los votos que se requieren para garantizar el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva el próximo 30 de octubre, está entonces en estos sectores, no solamente en Río de Janeiro, las conocidas favelas o las zonas más vulnerables y pobres del país, y sobre todo en las que ganó el presidente Bolsonaro? ¿Crees que esa es la estrategia a donde debería mantenerse en los pocos días que quedan de campaña? Bueno, é muito importante, seguramente. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Em São Paulo pode incluso ganhar, em minha opinião. Em Minas ganhou, em Rio perdeu. Pero lo que más apoyan Lula en Brasil, yo creo que eso es muy importante para el país como un todo, es el nordeste de Brasil. Ahí hay un desequilibrio muy favorable a Lula, 70% contra 28% de Bolsonaro. Entonces, mantener este equilibrio en sudeste es muy estratégico para intentar ganar esas elecciones, porque en otras regiones, especialmente nordeste, Lula gana muy fácilmente, pero hay que tener mucho cuidado porque no será una elección fácil.
Y en tanto se mantendrá, lo hemos visto en los últimos días, la estrategia a través del presidente Bolsonaro y del bolsonarismo, de este mensaje del miedo, y la narrativa de además del odio con respecto a la figura propia de Luis Ignacio Lula da Silva como contendor de Bolsonaro. ¿Qué hacer con esto? Porque esa narrativa del miedo de alguna manera sí le funcionó a Bolsonaro en la primera vuelta. Sí, en 2018 también. Entonces hay redes poderosísimas de fake news, de producción de contenidos falsos y que muy cercana al día de la elección puede cambiar votos, y especialmente utilizando mucho essas crenças religiosas, algumas coisas mais de costumbre, conservadoras, e que em realidade quase nenhuma é verdadeira, não? E aí eu creio que a estratégia de PT, de Lula, melhorou muito de 2018 para cá, com campanhas de combate às fake news. O Tribunal Superior Eleitoral está julgando muitas dessas fake news, pero Lula e PT não podem cair em la tentação de fazer o mesmo, de julgar com fake news também. Então, hay que ter esse controle, não é fácil, pero combater as fake news com a verdade e não utilizar essa estratégia de fake news também, porque pode sair mal. Porque justamente eu creio que a fortaleza desta coalizão, desta frente ampla, é a verdade, a sensibilidade e um melhor programa de governo para o Brasil. Eso en el fondo es lo más importante para el país, un mejor programa de gobierno para todos y todas y que salgan de esta crisis a la que los ha llevado Bolsonaro y además aquellos que lo han acompañado. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, yo que agradezco. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.